Si ve que el sonido incluso cambió un poquito, se siente diferente. Pues, Ernestico, mijo, ¿cómo está camellando el equipo? Sí. Lo súper. Tenemos como mucha salida de gas. Dele ahí a ver. Hágale otra vez por ahí. Bueno, vamos a ver algo acá que está pasando. Venga, muestre acá. Por ejemplo, ve que de pronto usted está trabajando bien, ¿cierto? Y usted solda y como el material es delgado, puede que la soldadura quede bien. Pero venimos acá a la pantalla. Ayer nosotros estuvimos moviendo la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Ayer trabajamos con flux, está en el electrodo que no es, está en la polaridad que no es, ¿sí pilla? Entonces ahí hay que donde debemos aprender a analizar la vuelta. De pronto, usted por la noche se va y alguno pueda que coja la máquina y trabaje y lo mueva, lo que pasó en esta ocasión. Hay que revisar antes de empezar. Exacto. Revisar que la polaridad esté bien, apenas empezó a armar y por ejemplo usted ve ya los cordones un poquito abultados, no alcanza usted a notar la diferencia por el material tan delgado porque usted lo compensó con mucho voltaje y mucha salida de alambre. Si esto estuviera estos parámetros en el proceso como debería ser, estaría perforando el material. Entonces, ¿qué pasa? Entramos a mirar que esté la polaridad donde es. Ahí está para flux. Entonces, siempre hay que, exacto, como estamos trabajando con protección a gas, esto hay que analizarlo casi siempre que vayamos a algún lado a trabajar o en el mismo taller, porque no falta que alguien lo mueva. Entonces, eso es bueno que estas cosas pasen para que ustedes entiendan un poco cómo se maneja el tema del proceso MAC y entonces aquí ya podemos organizarlo, ya tenemos la polaridad bien definida, el material sabemos que es 0.8, está en 0.9, está en flux, debemos ponerle CO2 y 8, ¿ya? Ahí ya los parámetros cambian, el sol de ahí otra vez nuevamente. Y con los mismos parámetros y vemos que más potencia. Entonces ahí ya volvemos a graduar la máquina. Y para ese material podemos trabajarlo en 17.4 y ahí vaya a hacer una prueba y verá que va a mejorar un poco más. ¿Ahí qué pasó? Porque está sobre el otro. sí, porque lo hizo sobre el otro cordón, pero entonces ya coja un material nuevo y haga la misma operación. Si ve que el sonido incluso cambió un poquito, se siente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces cree que la máquina está trabajando bien, usted la sentía, pero en realidad no estaba bien. Si usted hubiera cogido un material más grueso, ahí se hubiera dado más cuenta. ¿Por qué? Porque el material no pega bien, no fusiona bien los materiales. Entonces, siempre es fijarnos cómo esté la máquina, sea que entremos nuevos en una empresa, diariamente revisar la máquina, porque como pasó en este caso que la habíamos movido, el operario no se dio cuenta y no que siempre trabajan así a la carrera, entonces no se fijan de pronto en la máquina como tal y hacen los procesos equivocados. Pero bueno, eso es bueno que pase y ya hoy ya aprendimos, ya esto es un sinérgico. Entonces es eso, siempre fijarnos de que esté acá en la polaridad. Esto es una de las cosas más importantes, si es con gas o sin gas, la polaridad es. Exacto. Eso, y el tipo de gas. Porque así puede pasar, alguno puede llegar y cambiar el electrodo en un momentico. Luego usted pasar a otro proceso. Entonces está mal el ubicado pues, los conectores. Pero bueno, ya ahí ya se solucionó. Ya queda mucho mejor. Y bueno, continuemos. Epa. Y así ya queda mucho mejor el cordón.